Marcos 15, que recordando un poquito de historia, Marcos es dictado prácticamente, enseñado por Pedro al joven Juan Marcos, y Marcos, que escribe mejor porque Pedro no sabe escribir, no es bueno no fue a la escuela para saber escribir. Entonces Marcos escribe este hermoso evangelio en el que vemos prácticamente la agilidad, la rapidez de un Pedro que le gusta ver a Jesús como un hombre de acción, como un gran héroe. Aquí Jesús va a ser presentado por Marcos como el sustituto que morirá en lugar de un criminal. Marcos capítulo 15, versículo 6. Le damos la bienvenida a Ana Mata, a Roberto Garza, a Isamar Mercado, que hoy nos acompañan. Pueden levantar la mano para saludarle. Allá están de aquel lado, acá están de este lado. ¿Cómo les decimos? ¿Sí los escucharon? Bueno, ¿la casa del rey también es? Bienvenidos, espero que se sientan muy bien esta noche. Vamos a hablar de Barrabás. Ok. Ahora bien, Marcos 15, 6. Ahora bien, en el día de la fiesta le soltaba un preso, cualquiera que pidiesen. Y había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín, que habían cometido homicidio en una revuelta. Y viniendo la multitud comenzó a pedir que hiciese como siempre les había hecho. Y Pilato le respondió diciendo: ¿quieren que les suelte al rey de los judíos? Porque conocía que por envidia le habían entregado los principales sacerdotes. Mas los principales sacerdotes incitaron a la multitud para que le soltase más bien a Barrabás. Respondiendo Pilato, les dijo: ¿qué pues quieren que haga del que llaman rey de los judíos? Y ellos volvieron a dar voces: ¡crucifícale! Pilato les decía: pues ¿qué mal ha hecho? Pero ellos gritaban aún más: ¡crucifícale! Y Pilatos, queriendo satisfacer al pueblo, le soltó a Barrabás y entregó a Jesús después de azotarle para que fuese crucificado. Que Dios nos bendiga a través de su palabra. Abrimos nuestro corazón para la palabra de Dios en el nombre de Jesús. Amén. Barrabás es entonces el personaje del que hablaremos esta noche. Un hombre difícil de hablar porque la Biblia solo le da unos cuantos versículos entre los evangelios, pero sin duda una figura bastante terrible y horripilante para nuestra historia. Para La Pasión de Cristo, Mel Gibson contrata a un italiano, cara de malandro, que había hecho papeles siempre bajo una línea de ser un malo que golpea, que roba, un criminal, un asesino, un abusador. El papel le quedaba muy bien. Pietro Sarubi se llama el actor, Pietro Sarubi. Y él, al estar grabando, el director le dice: ¿sabes qué? Vas a hacer lo siguiente y escúchame y sé obediente. Sé que eres muy bueno para el papel, tienes todos los elementos para que puedas ser un buen Barrabás, pero no voltees a ver a Jim Caviezel, no voltees a ver a Jesús hasta que yo te diga. Todo el tiempo mira a los demás, pero nunca voltees a verlo hasta el final, cuando yo te dé la indicación.
Él fue obediente, y si ha visto la pasión de Cristo, aunque son solo segundos los que Pietro Sarubi está frente a las cámaras, lo recordará con ese ojo reventado, con esa barba descuidada, con ese pelo como el mío, con una vestidura sucia, con unos dientes horripilantes, haciendo gestos animalescos y proyectando una imagen grotesca, encadenado, con ropa de preso, con ropa de vergüenza, presentado mientras Jesús está al otro lado, y él, Barrabás, el actor Pietro Sarubi, encadenado, presentando delante del público. Pilato vuelve a preguntar: entonces, ¿a quién le suelto? Al rey de los judíos. Y ellos gritan: no, a Barrabás. Entonces le quitan las cadenas al actor, ve a los guardias, se burla de los guardias, ve al público, y cuando el director le dice: voltea a ver a Jesús, el actor dice que al ver los ojos de Jim Caviezel, él no vio a Jim, él vio algo más allá que le causó un choque eléctrico en su cuerpo. Y aunque él profesa catolicismo, dice: yo estuve alejado de todo lo que tenía que ver con la fe, porque fui un actor famoso, con dinero, que hacía lo que yo quería y que no obedecía a nadie. Pero esa mirada me penetró tan profundo que me fui tan confundido y dije: ¿qué fue lo que pasó? Y con el tiempo entendió que la mirada de Jesús se transparentó. Él utiliza esta palabra: Dios se transparentó en los ojos de Jim Caviezel. Vio la mirada de Cristo. Y él dice: no vi a un Jesús enojado por tomar mi lugar. No vi a un Jesús envidiando mi libertad. No vi a un Jesús que estuviera sintiéndose mal porque yo era libre y él ahora era preso. Vi una mirada de amor. Y aunque era una película, pudo entender este gran concepto bíblico tremendo, glorioso, que es la sustitución legal para la redención. La Biblia nos muestra desde el principio en Génesis la sombra, como dice Hebreos, de lo que había de venir, que un justo tomaría el lugar de los injustos. Y a través de este mensaje quiero que veamos la vida de Barrabás, lo poquito que la Biblia nos deja ver, pero al mismo tiempo entender que Barrabás es un tipo, un símbolo de nosotros, y lo va a ir viendo por qué. Las características de Barrabás. En Mateo 27:16, yo le voy a dar los versículos, usted piénselo y si está anotando, anótelo. Mateo 27:16 dice: entonces tenían un preso famoso llamado Barrabás. ¿Cómo era Barrabás? Era un preso. ¿Pero qué tipo de preso? Famoso. Yo le pregunto, si una persona es un preso y dicen que es famoso, ¿por qué es famoso si está preso? Un preso famoso no es famoso porque sea guapo, no es famoso porque se portó bien. Un preso famoso es porque sin duda fue muy, muy, muy malo. ¿Cuántos han conocido a alguien que se hizo famoso haciendo maldades? Bueno, usted conoció a un Barrabás.
un preso famoso. Imagínense, hoy la gente quiere ser famosa haciéndose un TikTok. La gente quiere hacerse famosa haciéndose un YouTube, siendo youtuber. Pero resulta que este hombre fue famoso como se hizo famoso el Destripador, como se hicieron famosos los hombres caníbales en Estados Unidos. Este hombre fue famoso por sus crímenes. En Marcos 15:7 dice sobre Barrabás: había uno que se llamaba Barrabás, preso con sus compañeros de motín. ¿Compañeros de qué? ¿Qué es un motín? Los que han ido al Cerezo saben qué es un motín. Se nos da una plática por si acaso los presos deciden rebelarse dentro de la cárcel, pelearse, generar una confusión para en algún momento rebelarse contra los guardias e intentar escaparse. ¿Qué hacía Barrabás? Tenía compañeros de motín. Era un rebelde en la cárcel. Era un hombre que causaba revuelo. Era un hombre rudo. Era un hombre rebelde. Y no solo, era pandillero, porque dice que tenía compañeros de motín. No solo era alguien que hacía maldades solo, era alguien que arrastraba a otros a sus crímenes. Luego la Biblia nos da otra característica, y en Marcos 15:7 dice que habían cometido homicidio. ¿Qué había cometido? Porque era famoso, porque había matado gente. Era un homicida, era un matón. Y luego dice, en una revuelta. ¿Qué es una revuelta? Es un levantamiento en armas que no llega a revolución. Es decir, es un movimiento rebelde contra el gobierno que no prosperó. No tuvo la suficiente fuerza para que todo el pueblo se levantara a buscar la libertad. De allí que algunos piensan o que era de la orden de los sicarios o era de la orden de los celotes. Los sicarios eran aquellos que utilizaban la daga sica, los que cortaban cuellos. ¿Se acuerda que le dije que algunos pensaban que Judas era de esos? Por eso se le llamaba el Iscariote. Pero ese fue otro tema. Pero había un grupo llamado los sicarios, los que utilizaban dagas, espadas cortas. Y el otro grupo son los celotes. Y no es un hombre que tiene muchos celos, ni tampoco que tiene elotes. Celote es una orden filosófica religiosa que toma las ideas proféticas de libertad del Antiguo Testamento sobre el reino de Dios y hacer justicia, y dicen: hagamos justicia por nuestra propia mano, porque cuando sean destruidos los enemigos llegará el Mesías. Ellos, a través de la violencia, pensaban que iban a ser el reino de Dios en la tierra. Jesús tenía a un celote en sus filas. Era Simón el celote. Por eso a veces que a Pedro se le llama Pedro, le dicen Simón Pedro, porque había un Simón el celote. Así que algunos piensan, es posible que Barrabás fuera de uno de estos dos grupos que instigaban a la violencia contra el gobierno, un rebelde, alguien que instigaba a otros: vamos a pegarles, vamos a matar, vamos a romper el orden. Un rebelde, un matón. ¿A cuánto les está cayendo bien Barrabás?
Dice, pastor, menos gente como esa. Ahorita vamos a entender. Lucas 23:19 dice, este había sido echado en la cárcel. Lucas 23:19, este había sido echado en la cárcel por sedición en la ciudad y por un homicidio. Sedición, es decir, que él entró con familias y gente del pueblo y les dijo, vamos a rebelarnos, abajo el gobierno, fuera la opresión, afilen sus cuchillos, saquen sus espadas, saquen sus machetes, afilen las hachas y esta noche hagamos venganza. Y toda la gente, sí, vamos. Y mucha gente lo siguió y se levantaron contra el gobierno, pero esa revuelta no prosperó. Sin embargo, alcanzó a cometer homicidio. Este es un hombre rebelde, es un provocador contra el gobierno. Cosa extraña que ellos esperaban que Jesús hiciera lo mismo. Judas, Pedro, los más alborotados, esperando que Jesús dijera, saquen las espadas y peleemos. Ellos estaban listos para hacerlo. Ellos esperaban que Jesús provocara las masas y dijera, abajo el mal gobierno y viva el rey. Y que cuando le decían, hosana, bendito el rey que viene, Jesús dijera, es hora de afilar las hachas y las espadas, derroquemos a Roma. Pero no, Jesús les decía, amen a sus enemigos. Si alguien te golpea en la mejilla, ponle la otra. Si un soldado romano te pide llevarle la carga 1 milla, llévasela 2. ¿Cuántas veces debo perdonar? 7. No, 70 veces 7. Es el reino al revés. Barrabás es todo lo contrario a Jesucristo. Un rebelde, un provocador de rebeldía, un divisor del pueblo, un homicida. Juan 18:40 dice, entonces todos dieron voces de nuevo, no, a Barrabás. Y Barrabás, dice Juan 18:40, era ladrón. ¿Qué era Barrabás? Oiga, qué fichita. Rebelde, revoltoso, provoca desorden social, mató personas, provocó motines y aparte de todo es un ladrón. La Biblia también utiliza otro equivalente sinónimo para ladrón y es salteador, que es lo mismo, alguien que se brinca las bardas. Un ladrón. Así que Barrabás está justamente en la cárcel. Barrabás tiene que ser condenado, obviamente. Es un homicida, es un ladrón, es un salteador, es una persona que provoca revueltas, rebeldías, sediciones, divisiones, provoca al pueblo, está en contra del gobierno. Es un criminal. Es justo que esté en la cárcel. Y usted diría, ¿y eso qué tiene que ver conmigo? La Biblia dice que la paga del pecado es. Y si nosotros somos enfrentados a la ley de Dios, a la ley de Dios, solo a los 10 mandamientos, no me saque los 613, porque si sacamos los 613 mandamientos, estamos todavía más que fritos. Nada más sáqueme los 10 para no humillarnos tanto. Pero la verdad, ¿cuántos de nosotros hemos tenido algo o alguien antes que Dios en nuestras vidas? No tendrás dioses ajenos delante de mí. ¿Cuántos en alguna vez le hemos dado más prioridad a otra persona
o a otra cosa antes que a Dios. Levante la mano, seamos sinceros. ¿Eso qué es? Idolatría. Hemos pecado. El tercer pecado tiene que ver con no usar el nombre de Dios en vano. ¿Alguna vez usted ha mencionado el nombre de Dios para cualquier cosa? Te lo juro por Diosito Santo. ¿Y era mentira? O que por cualquier cosa dice uno, ay Dios, ay Dios. Usar el nombre de Dios nomás porque sí, usar el nombre de Dios en vano, eso es pecado. ¿Cuántos lo hemos hecho? Levante la mano. Siguiente pecado: no darle un día específico a Dios. Santificar el reposo, no darle un día al Señor. ¿Cuántos a veces se nos ha hecho flojera dedicarle tiempo a Dios? Levante la mano. Somos pecadores. ¿Le sigo? No darás falso testimonio, o sea, no digas mentiras. ¿Alguien aquí ha dicho mentiras? Chiquita, así como cuando tu esposa dice, ¿cómo me veo? Me veo gorda. Y tú, no, mi amor, no. ¿Dijiste la verdad? Pero algún día mentiste por algo. Eres pecador. Y la lista sigue. Ha tenido un pensamiento impuro, ha deseado algo que no es suyo. No desearás ni el toro, ni la casa, ni la mujer, ni esto, nada de tu vecino. ¿Alguna vez ha deseado algo que no es suyo? Ni siquiera tomado, deseado. Somos pecadores. No matarás. Y ahí uno se sacude y dice, yo nunca he matado a nadie, bendito el Señor. Ahí estamos bien, ¿verdad? No. Jesús en el Nuevo Testamento dice, ustedes piensan que matar y adulterar es hacerlo físicamente, pero yo les digo que desde que lo piensas, ya lo hiciste. Piensas que matar a tu hermano es encajarle el cuchillo, pero desde que le dices y piensas que es un tonto, ante Dios lo estás matando. No diga amén, no asienta con la cabeza, póngase duro, es más. Pero ¿alguna vez ha pensado una cosa fea sobre alguien? Hoy, vieja loca, ojalá le pase un camión por encima. Ojalá se muera la vieja. Yo sé que ustedes no, pero hay gente. Jesús dice, solo el hecho de que le digas necio, la palabra necio es tonto. ¿Alguna vez hemos menciado a alguien? Hombre, estás bien menso. Traducción bíblica, lo estás matando. Así que ¿cuántos hemos matado? Entonces estamos reconociendo que hemos sido idólatras, mentirosos, sacrílegos, desobedientes a los padres, hemos dado falso testimonio, hemos fornicado, adulterado, hemos deseado cosas que no debemos desear y hasta hemos matado. Quizá no físicamente, pero en nuestro corazón. Así que no somos tan diferentes que Barrabás. Nuestra moralidad diría, no, es que ¿cómo me va usted a comparar con alguien de la cárcel? El pecado es lo mismo a los ojos de Dios. Aunque queramos decir, yo nada más digo pequeñas mentirillas y mi pecadillo único es que soy medio chismosillo. No es tan grave, no es tan duro como otras personas. Ante la ley de Dios somos criminales cuando hemos pecado. Y la Biblia es clara en Romanos cuando dice que la paga del pecado es muerte, que
que no hay justo ni aún uno, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Así que un Dios santo tiene que descargar todo el peso de su justicia sobre la injusticia. Así que un Dios santo que es amor se tiene que enojar cuando su santidad y su perfección está siendo de alguna manera tergiversada por nuestra conducta, cuando de alguna manera nosotros estamos yendo en contra de esa santidad y perfección. Es justo y coherente que un Dios de amor y un Dios santo se enoje con la maldad. Bajo la perspectiva del amor, pensamos que un Dios de amor nunca se va a enojar. Pero yo le hago una pregunta: ¿usted ama a sus hijos? ¿Cuántos aman a sus hijos? ¿Qué pasa si les pasa algo malo? Usted dice: te amo tanto que no me importa. No, si les pasa algo, usted se enoja, porque al mismo una respuesta del amor es que el que ama se moleste cuando la vida del otro está hacia la muerte. De la misma manera es lógico que Dios el Padre se moleste con el pecado, porque el pecado está destruyendo su creación. Y el peso de esa ira tiene que caer. Sin embargo, sabemos que los humanos no aguantaríamos la ira del Señor. No resistiríamos el peso de su justicia. No resistiríamos caer en las manos de un Dios enojado. Sí, hermanos, Dios se puede enojar. Dios es tan perfecto que dice que es lento para la ira, pero grande en misericordia. Pero no dice que nunca se enoja, dice que él aguanta. Es lento para enojarse, pero sí se enoja. Dile a que está ahí a tu lado: Dios es lento para enojarse, pero sí se enoja. Dice la escritura: porque Dios no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Dios es paciente, pero en determinados momentos Él trae juicio sobre la tierra. No olvidemos el diluvio, no olvidemos Sodoma y Gomorra, no olvidemos la Torre de Babel, no olvidemos la caída de Israel tantas veces, cautivo en Egipto, cautivo en Babilonia, cautivo en Asiria, cautivo por los romanos y los griegos, ahora en guerra. No es que Dios no ama, es que Dios también al que ama disciplina. Ay, pastor, ¿qué está diciendo? ¿Que Dios me va a disciplinar? Espérese, aguante. Pero en la Biblia, desde el principio, Dios establece que alguien tiene que pagar. Alguien tiene que pagar. La paga del pecado es, mas la dádiva de Dios es. Entonces, desde Génesis hay un ejemplo. Adán y Eva pecan y ellos están desnudos y se van a esconder a una cueva. Dios los busca: Adán, Adán, ¿dónde estás? Y él: es que me dio vergüenza. ¿Y por qué te dio vergüenza? Es que me di cuenta que estaba desnudo. ¿Y cómo te diste cuenta que estabas desnudo? Comiste del árbol. Sí, pero yo no fui, fue mi esposa. Yo te lo juro que yo no fui. Alguien tiene que pagar por esto. Porque Dios dijo:
el día que comas, morirás. Pregunta, ¿se murió Adán? ¿Se murió? ¿Se murió? Sí, dicen sí. No les entiendo. ¿Se murió o no se murió? ¿Cómo? Espiritualmente se murió. Físicamente se murió. Ahí hay una interpretación profética. Un día para Dios son 1000 años, 1000 años para Dios son un día. Adán no alcanzó a vivir 1000 años, o sea que Adán murió en un año de Dios. El día que peques, ese día morirás. Dios no falló, Él cumplió bajo una perspectiva profética. Pero el punto es, Él está en vergüenza. Los efectos del pecado están sobre Él. Tuve miedo, tuve vergüenza y me escondí. Los efectos del pecado están sobre Él. La paga del pecado ha venido a cobrar la factura en el corazón de Adán y Eva. La serpiente está riéndose de ellos. Pero de repente el Padre agarra uno de los corderos, lo sacrifica y con las pieles de esos corderos les hace ropa a Adán y Eva y cubre su vergüenza. Un inocente murió para cubrir los efectos del pecado de Adán y Eva. Una acción profética, simbólica de la muerte del Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Un inocente que toma el lugar de un pecador o de dos pecadores, cubre los efectos del pecado y les da la oportunidad de seguir hablando con Dios, de seguir teniendo una relación con Dios. Un inocente. Luego vamos a la historia de Abraham. Abraham lleva a su hijo a ser sacrificado a la montaña. Isaac le pregunta a papá, ¿dónde está el cordero para el sacrificio? ¿Y qué dijo Abraham? Jehová proveerá cordero para el sacrificio. Entonces llegan, él está a punto de sacrificar a Isaac y Dios le dice, no lo mates, voltea. Y él mira a un carnero atorado de los cuernos, coronado de espinas en un zarzal, y lo toma. Y ese carnero inocente toma el lugar de Isaac. No murió Isaac, murió un inocente. Luego viene la ley a través de Moisés, y la primera fiesta que se establece es la Pascua. Dios dice, los hijos morirán, pero donde esté la mancha de la sangre del cordero, en esa casa no entrará la muerte. Los efectos de la muerte se revertirán en donde esté la sangre del inocente cordero. Es otra visión de que ser inocente tomaría el lugar de los pecadores y ellos serían libertados de Egipto, libertados de la esclavitud por el poder de la sangre, y vencerían la muerte y vivirían una nueva vida. Un inocente dando la vida por pecadores. Cuando Dios le da la ley en el Sinaí, establece la ley donde hay diferentes animalitos, palomas, carneros, corderos y vacas alazanas que se sacrifican en un altar. El pecador les pone las manos bajo una visión de transferencia de culpa. Es una ley espiritual de transferencia de culpa, una visión del futuro
donde un inocente toma el lugar de un culpable. Así que los sacrificios de los animales es que inocentes sufren por pecadores. Es una visión del futuro de lo que el Cordero de Dios haría. Hasta que llegamos a la historia que acabamos de leer, la historia de Barrabás, donde este hombre nos representa a nosotros, los seres humanos, que acabamos de aceptar que somos ladrones, mentirosos, idólatras, desobedientes a los padres, que pecamos de muchas maneras. De alguna manera, Barrabás representa a la humanidad que debe ser condenada, que debe ir al infierno, que debe estar en la cárcel, en la mazmorra más oscura, entre ratas y suciedad. La cruz que Cristo cargó y la cruz y los clavos que Cristo sufrió eran para Barrabás. Cristo fue sacrificado con ladrones a los lados, compañeros de vida y crimen quizá de Barrabás. Barrabás tenía que ser el hombre en medio de esos dos. Barrabás tenía que cargar la cruz. Barrabás tenía que sufrir los clavos. Barrabás tenía que ser azotado. Pero la gracia de Dios hizo que un hombre criminal y pecador recibiera salvación. Y alguien tomó su lugar. Fue sustituido por Cristo, el sustituto santo. Oh, todo lo contrario a Barrabás y a usted y a mí. Porque Cristo es santo, Cristo es puro, Él nunca pecó, Él vivió una vida santa y obediente. Mientras que Barrabás es un desobediente, Cristo fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mientras que Barrabás es un provocador del gobierno, un rebelde, Cristo es alguien que promueve sujetarse a la autoridad y tenerlos en estima. Mientras que Barrabás es alguien que mata, Cristo es el dador de la vida, el pan de vida. Solamente Él tiene palabras de vida eterna. Mientras que Barrabás es el ladrón que va a buscar, robar, matar y destruir, Cristo es el buen pastor que da su vida por las ovejas. Mientras que Barrabás es el peor pecador criminal, Cristo es el hombre puro, el hombre santo, el hombre perfecto. Ese hombre perfecto toma el lugar del peor hombre de la historia en ese momento. Lo sustituye, Él toma su lugar, representando que Cristo tomó nuestro lugar en la cruz. Tú y yo, los pecadores, tendríamos que sufrir la ira de Dios. A lo que Cristo dijo: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. No era el dolor de los clavos y no era los azotes. Lo que Cristo decía era la ira. La copa de la ira de Dios que estaba ya goteando, colmada. Porque desde Noé Dios dijo: acabaré con todos. Desde Noé el Señor dijo: este mundo va de mal en peor. Desde Noé el Señor dijo: este mundo, la mente del hombre siempre va pensando hacia el mal. Desde aquel tiempo, estamos hablando de hace más de 5,000 años atrás, en la historia, la ira de Dios ya estaba colmada. El vaso, la copa, estaba rebosando de la molestia de Dios sobre el pecado. Pero Dios, siendo paciente, dejó pasar generaciones y parecía que ninguna generación quería buscar verdaderamente a Dios. Por eso la Biblia dice: no hay justo ni aún uno. Yo busqué a alguien que se pusiese en la brecha y orara por el pueblo, pero nunca encuentro a un justo.
La ira de Dios estaba en el máximo. Y todo ese enojo por el pecado cayó sobre uno que nunca pecó. Cayó sobre uno que fue obediente. Cayó sobre uno que siempre hizo lo correcto, liberando al criminal. La sensación que tuvo Pietro Sarubi al ver la mirada de Jesús en Jim Caviezel en La Pasión de Cristo, y sentir ese choque de misericordia y entender que un perfecto tomó el lugar de un criminal, y sabernos criminales y pecadores sin Cristo, y saber que ese perdón, esa gracia sublime, esa maravilla de la misericordia está sobre nosotros, nos debe maravillar todos los días. No te mereces nada, perdóname si te lo digo así. Oh, es que yo doy para los pobres y yo hago esto. No merecemos nada. Desde el primer día que pecamos, merecemos el infierno. Desde el primer día que fallamos, merecemos ser atormentados en lo peor de la oscuridad por causa del pecado. Pero a Dios le plació que ese tormento, que esa angustia y que ese dolor lo llevara a su propio Hijo, para que tú recibieras libertad, para que tú recibieras vida eterna, para que tú recibieras salvación, para que en lugar de ser atormentado por demonios, fuese rodeado de ángeles, para que en lugar de estar en la oscuridad del reino de las tinieblas, fueras trasladado al reino de la luz admirable de Cristo, para que en lugar de ser esclavo, seas hijo de Dios, para que en lugar de ser un preso de las tinieblas, tú seas real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de Cristo. Debería haber en nuestro corazón una gratitud tan grande. Si nos emociona que alguien diga: yo pago las hamburguesas hoy. Si nos emociona ir a un lugar y que digan: no se preocupe, pida lo que quiera. Me acuerdo una vez que fui a Estados Unidos, nada más he ido como 2 o 3 veces. Llegamos a una tienda. Los hermanos que me llevaban me dijeron: cheque lo que quiera, hay cosas bonitas. Yo miraba los precios en dólares y los convertía a pesos. Abro mi cartera y digo: nomás traigo tantos dólares. Comprar esto con mi dinero no me conviene. Pero yo pensé en mis hijas y dije: si voy a Estados Unidos, pues les tengo que llevar algo. De perdido por la ilusión de papá fue a Estados Unidos y nos trajo algo. Vi una bolsa, vi otra cosa, vi otra cosita, 3 cosas saqué. Y voy a pagar así todo estresado, era pensando: chihuahua, voy a acabarme mi dinero. Llegamos a la caja, se acerca el hermano que iba conmigo y me dice: no se preocupe, yo lo voy a pagar. ¿Por qué no agarró más? Agarró muy poquito, pastor. Y yo: sí, ¿verdad? Yo por dentro, que me hubiera dicho antes, hubiera agarrado más cosas. Pero esa sensación de alivio, de no te preocupes, yo pago, es la sensación que debe estar en el corazón de cada creyente. Esa gratitud, ese amor, ese gozo. Ya no debo nada delante del Padre. Mi lista está borrada. Alguien pagó todo y lo pagó con lo más valioso. Nuestra salvación no fue pagada con ángeles.
Nuestra salvación no fue pagada con sacrificios de corderos, ovejas o cabras. Nuestra salvación no fue pagada con oro o con plata, dice la Escritura, sino con la preciosa sangre de Emmanuel, la preciosa sangre de Jesucristo, de Dios con nosotros. Y eso nos debe emocionar. ¿Me ayudan, muchachos? Porque la palabra redención, redimir, liberar, salvar. Redimir es pagar el precio de la libertad de alguien. Judas recibió el pago por Cristo de monedas de plata equivalentes al precio de un esclavo. Jesucristo fue vendido como esclavo, pero Cristo pagó la libertad no solo de Barrabás, sino de en la figura simbólica de Barrabás, tomando el lugar de él. Simbólicamente tomó, entendemos ahora que Cristo toma el lugar de todos nosotros. ¿Y con qué pagó el precio por la libertad? Con su sangre. El precio más elevado. Usted no vale cualquier cosa. Cuando llegues a sentirte menos, porque no tienes la casa, porque no tienes el carro, porque no tienes la marca de zapatos o la marca de la ropa, o aquellas cosas que el mundo dice que es lo más especial de la tierra, tienes que reconocer que tu valor no es de esta tierra. Tu valor está en precio de sangre, y no cualquier sangre, la sangre preciosa de aquel que hizo los cielos y la tierra, la sangre preciosa de aquel que es alfa, omega, principio y final, de aquel que con su voz hizo el universo. Esa sangre maravillosa se dio por ti para redimirte. Él tomó tu lugar.